Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a este primer capítulo de 360, el modelo en debate. Este es El Ladrillo, uno de los libros más influyentes del último medio siglo en Chile. Escrito por economistas imbuidos en las entonces novedosas ideas de la Universidad de Chicago, hace 45 años la dictadura tomó este libro y lo convirtió en una especie de Biblia para reformas económicas y sociales totalmente revolucionarias para ese momento. 45 años después, ese modelo sin duda hoy está bajo cuestionamiento y en CNN comenzamos un ciclo de programas dedicados precisamente a analizarlo. ¿Qué hay de bueno, qué hay de malo, qué hay que mantener y qué hay que cambiar en nuestro modelo económico? Es lo que vamos a conversar en un ciclo de programas. Cómo crear un país más próspero, más inclusivo, con mayor cohesión. ¿Cuál debería ser nuestro camino al desarrollo? Son los temas y las preguntas que vamos a intentar contestar durante las próximas semanas, los jueves a las 10:30 de la noche, junto a panelistas de distintas sensibilidades. Hoy nos acompañan, y los presento de inmediato, Susana Jiménez, magíster en Economía, ex ministra de Energía y vicepresidenta de la SOFOPA. Susana, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Y también está con nosotros Dante Contreras, doctor en Economía, profesor de la Universidad de Chile, subdirector del COES, el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social. Dante, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también vamos a estar conversando junto al economista Sebastián Edwards, que nos va a acompañar desde California. Nuestro tema en el día de hoy: ¿cuál es la vocación de Chile? ¿Exportación de recursos naturales o diversificar nuestra canasta exportadora? Partimos con una nota introductoria que preparó Josefina de la Fuente y luego vamos a la conversación. De seguro estas imágenes o sonidos le traen recuerdos que creía olvidados. Si escucha la palabra Nokia, quizás evoque este aparato casi indestructible. Lo que probablemente no sepa es que mucho antes del famoso juego Snake, la compañía finlandesa Nokia producía celulosa en el siglo XIX. Un salto que para algunos podría actuar como inspiración para un país como Chile. Con una productividad estancada por más de 15 años y altos índices de desigualdad social, Chile y su modelo económico desatan debates intensos por estos días. Reinventarse o perfeccionar lo que tenemos son los polos de esta discusión. Es importante reconocer que ese modelo se acabó. Encontramos casos exitosos de países que han llegado al desarrollo basados en sus propias ventajas comparativas. En Chile la economía es muy añeja, ¿no? Hoy día tenemos una dominación de ideas que son ochenteras. Pueden haber caminos al desarrollo distintos. Queda claro que hay dos puntos de vista en este debate. Algunos creen que el modelo chileno ya no da para más y que es necesario diversificar la economía para alcanzar el desarrollo. Otros creen que es posible alcanzar ese mismo desarrollo aprovechando ventajas comparativas en áreas como el cobre. Una vez más debo recordarles que el cobre es el sueldo de Chile, así como la tierra es su pan. El expresidente Salvador Allende dijo ya en 1971 que el cobre era el sueldo de Chile. Casi 50 años después, el mineral representa alrededor de la mitad de la canasta exportadora chilena, siendo Codelco la mayor productora mundial de cobre y corazón de la economía del norte de nuestro país. Según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Chile juega sus principales cartas en el extranjero apostando por sus ventajas comparativas, con la exportación de cobre que totalizó 33.401 millones de dólares en 2019. Frutas, cuya exportación reportó 5.878 millones de dólares ese mismo año, y la venta de químicos y salmón, anotando 5.118 y 4.664 millones de dólares respectivamente. Es muy probable que sea difícil tener un crecimiento sostenido en ese tipo de estrategias. Chile no creció 30, 40 años como crecieron los países asiáticos con sus estrategias, ¿no es cierto? Creció 10, 15. Crecimiento de largo plazo y sostenido, normalmente cuando uno ve esto en la historia económica se da cuenta que esto requiere producir una serie de cosas más sofisticadas y ir avanzando como sociedad en términos de la complejidad de las cosas que vamos produciendo. El ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, propone otra alternativa en un estudio publicado de Clape Sucé, donde compara a Chile con Nueva Zelanda y Australia. Lo interesante es mirar, porque el típico modelo o la típica idea que hay es que estas economías llegaron al desarrollo diversificando su base exportadora, y eso no es así. Y tiene Australia hoy una
canasta de exportaciones más concentrada que la chilena. No todos los caminos son iguales. Hay países que para llegar al desarrollo se diversifican. Otros países siguen explotando sus ventajas competitivas. Los ejemplos de Nueva Zelanda y Australia son súper mal escogidos. Australia, por ejemplo, un país minero, también es un país líder en el software minero. Entonces las empresas de minería en Australia compran los programas de computación para manejar la minería desde Australia. ¿Qué ocurre con la minería en Chile? Que compran toda la maquinaria que ellos necesitan para extraer la roca de Chile desde afuera. Estos pasillos que alojan a CNN Chile y Chilevisión albergaron hace más de 80 años a una de las industrias textiles más modernas de Sudamérica, Yarur Hermanos. Industrias que son difíciles de imaginar hoy en día en un país que ha abandonado la manufactura, privilegiando la importación de productos desde el extranjero. Para algunos expertos llegó el momento de retomar el desarrollo industrial y aquí, para algunos, la experiencia de países exitosos como Corea del Sur podrían ser iluminadores. ¿Cuál es el rol del Estado en esto? Y lo que vimos que un elemento común a esos países triunfadores fue la relación entre el Estado, el sector privado y los sindicatos, alianzas estratégicas para impulsar al país hacia una política, hacia un camino consensuado. Un nuevo camino que, según Mogillansky y otros expertos, no solo podría impactar en el crecimiento económico chileno, sino también reducir la desigualdad, mejorar los salarios, la inversión en la educación e incluso el cuidado del medio ambiente. Ahí están claramente planteados entonces en la nota de Josefina de la Fuente estas alternativas. A ver, Susana Dante, ¿dónde nos ponemos en esta disyuntiva? ¿Aprovechar las ventajas competitivas, por ejemplo, en recursos naturales o diversificarse? Susana. Bueno, bien interesante esta discusión, ha sido de larga data, la verdad, si es que conviene explotar los recursos que uno tiene o hay que diversificar. Para mí es bastante evidente que uno se desarrolla en aquello que es competitivo. Y Chile, para nuestro orgullo, tiene una gran cantidad de recursos naturales. Ahora, ser exportador de recursos naturales no es un sinónimo de que es algo más primitivo, algo más básico, menos complejo, ¿ah? Y en ese sentido yo discrepo de que se requiera cambiar este modelo, sofisticarlo, diversificarlo, porque la verdad es que lo que vemos es que el proceso de apertura comercial, el proceso exportador que ha tenido Chile ha redituado. Desde los años 90 a la fecha hemos crecido 4,5% en promedio y nuestra concentración en las exportaciones se ha mantenido bastante estable, vale decir, efectivamente con una presencia mayoritaria del cobre, pero también de otros productos como el salmón, como la fruta, como la celulosa, que son mucho más sofisticados de lo que la gente realmente percibe. Esto de simplificar y hacer como que la minería es sacar rocas, yo creo que no dice relación con la realidad de la producción de estos bienes y también de la sofisticación que tienen sus procedimientos y de lo que ha significado además ampliar variedades en las frutas, ampliar destinos que requieren de características especiales. Dante, ¿coincides o discrepas con Susana? A ver, yo creo que uno puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Creo que un enfoque más pragmático y más moderno respecto a los desafíos que enfrenta este país, por ejemplo, y algunas cosas lo decía la nota, tiene que ver justamente con aprovechar la ventaja comparativa. Yo no veo ningún problema en usarla, en estimularla, en mantenerla, pero ciertamente hemos visto en el tiempo una caída en la productividad, un estancamiento en la productividad de la economía chilena, está todo el mundo preocupado de lo mismo. Entonces ahí la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, digamos, es de qué forma estimulamos un mayor crecimiento a futuro. ¿Te das cuenta? Entonces la pregunta al final del día es, creo que no alcancé a notar la persona que mencionó esto y hacía el ejemplo de Australia, ¿no? Decía, mira, los australianos son mineros, tienen una importante producción minera, pero han desarrollado tecnología hacia atrás. Y curiosamente hoy día, por ejemplo, hay un reportaje en CIPER de César Hidalgo, que se dedica justamente a estudiar estos temas. Uno de los creadores del índice de complejidad económica. Exactamente. Y él menciona justamente eso. Dice, mira, un factor clave es de qué forma tú anclas esto hacia atrás, en la generación de conocimiento. Y ahí está, por ejemplo, desafíos tecnológicos y el desafío de crear capital humano. ¿Te das cuenta? Y ahí, a mi juicio, nosotros estamos al debe como sociedad.
Claro, y se ponía el ejemplo de Australia, que se suele poner como un ejemplo de un país minero que ha llegado al desarrollo exportando minería, pero también ellos son muy fuertes en todo el tema de software minero, de maquinaria, etcétera, y parece que Chile no logra eso. Claro, efectivamente la comparación que hace ese estudio de CLAPES Universidad Católica es compararnos con países que tengan condiciones relativamente similares, por ejemplo la distancia a los puntos de consumo, que eso es parte de nuestra desventaja comparativa, que estamos lejos de los grandes centros de consumo y países que efectivamente se han desarrollado en base a sus recursos naturales. Australia, si uno considera el carbón, el hierro, el oro, tiene una participación en su matriz exportadora muy similar a la que tiene el cobre en Chile. Y en el caso de Nueva Zelanda, muy enfocado en productos asociados a la leche y a la carne. Entonces, tienen matrices parecidas y tienen un ingreso muy superior al nuestro. Han generado su proceso de desarrollo aumentando su concentración en esos recursos, en esos bienes tradicionales a sus economías y por lo tanto, en ese sentido, no hay una contradicción. En los estudios hay muchos, ¿no? Hay muchos que demuestran que no hay una correlación entre la diversificación y el desarrollo económico. Veamos si han estado no de acuerdo con eso. ¿Hay relación o no entre ser más diversificado y ser más desarrollado? O sea, hay ejemplos para todo. Ese es justamente el tema. Entonces, hay países que lo han hecho muy bien, aumentando la complejidad de forma centralizada, ¿te das cuenta? Y hay otros que lo han hecho de otra forma. Pero un común denominador, y por eso yo quiero insistir en el punto de tecnología y capital humano, un factor común en esos países es que enganchan su desarrollo hacia atrás, en el proceso justamente anterior. Entonces, efectivamente, Australia es un país que crece en base a recursos naturales, pero también está en el top 10% de la prueba PISA. ¿Te das cuenta? Entonces, es una sociedad que educa muy bien a su población y, por lo tanto, eso le permite un desarrollo productivo, por ejemplo, de los cambios tecnológicos para acompañar o apalancar, ¿verdad?, sus procesos productivos, en este caso la minería. Pero ahí está muchas veces la pregunta de qué es primero el huevo o la gallina. ¿Es crear la necesidad económica de tener esa población educada o la educación es la que va a crear el hecho de que se aproveche? Bueno, es una pregunta difícil, digamos, porque al final del día todo es multicausal, ¿te das cuenta? Sin embargo, lo que uno aprende, digamos, de la evidencia comparada es que esto no se hace con los niveles de productividad que tenemos nosotros en Chile. ¿Te das cuenta? Entonces, esto requiere un nivel de productividad muy distinto del trabajador promedio en Chile. Quiero decir una nota al respecto. Es decir, nosotros en Chile hicimos un estudio en el año 97 que se llamaba la encuesta CIALS, ¿cierto? Y esa encuesta evaluaba la alfabetización de la población adulta en la fuerza de trabajo en Chile. 54% de la población de nuestros trabajadores en esa encuesta eran clasificados como analfabetos funcionales. Se volvió a hacer la misma encuesta en el año 2015. ¿Sí? 53% de nuestra fuerza de trabajo está en esa condición. No, es muy difícil hacer cambios tecnológicos ocupando una estrategia u otra estrategia con los recursos humanos, de capital humano que nosotros disponemos hoy día. Ahora, puede estar esta discusión, ¿no? Si la mayor tecnología tiene que aplicarse, por ejemplo, en los procesos productivos, como los del cobre, por ejemplo, o en diversificar la canasta. Pero todos están de acuerdo en que hay que incorporar probablemente mayor tecnología. La pregunta es, parece que eso no es rentable, digamos, porque la forma en que están operando hoy día los privados tienen que ver cómo ellos ven que obtienen la mayor rentabilidad de sus inversiones. Y si lo hacen de la manera que lo han hecho hasta ahora, es porque la rentabilidad privada, al parecer, va por ahí. ¿Qué se puede hacer, en el fondo, para cambiar esos incentivos que hoy día dicen que aparentemente lo más rentable es explotar recursos naturales con un desarrollo tecnológico más bien moderado, si es que eso finalmente es lo que más rinde para los inversionistas? Mira, yo ahí discrepo. Yo creo que de nuevo volvemos a que porque tenemos recursos naturales tenemos procesos productivos primitivos y la verdad es que no es así. En la minería cada día hay más robotización, hay desalación de las aguas marinas, de las aguas saladas, en la fruta ni decir, o sea, hoy día hay drones que, salía de hecho en la prensa hoy día mismo, drones que miran la situación de la maleza, cosechadores automáticos, o sea, hay mucha tecnología en los procesos y Chile ha llevado... básicamente. Pero Chile ha llevado la vanguardia en muchos de estos mercados. Pensemos lo importante que es Chile en la producción del cobre, en la producción de los salmones, en la producción de la fruta. Entonces, a ver, yo no puedo estar más de acuerdo en que al final del día, para tener mayor productividad, y podemos discutir por qué se ha perdido productividad en Chile,
se requiere más valor agregado y para tener más valor agregado se requiere efectivamente capital humano y coincido plenamente con Dante que los ejemplos que se suelen dar de los países asiáticos, por ejemplo, coinciden en que hay una concentración de capital humano avanzado que ha permitido ese despliegue. Pero detrás de eso además ha habido procesos de apertura, de comercio exterior, de inversión extranjera, de intercambio tecnológico que ha sido fundamental en esos países y en Chile también. Y en ese sentido hay que tener cuidado porque a veces los diagnósticos nos conducen a soluciones donde probablemente ahí vamos a tener mucho más diferencia. ¿Dante? A ver, creo que la diferencia de base que está ocurriendo en esta conversación tiene que ver con el crecimiento económico por una parte, ¿cierto?, versus el desarrollo económico por otra. Cuando yo hago el comentario que hice hace un rato, yo estoy enfocado más bien a un concepto de desarrollo económico, es decir, tú efectivamente puedes tener una economía liderada por recursos naturales, ¿verdad? Incluso con procesos tecnológicos que estoy exportando, ¿te das cuenta? Y eso me hace funcionar bien la actividad económica en cuestión. Sin embargo, eso no te sustenta una distribución, ¿verdad?, de capital humano en la población consistente con ese desarrollo. Me explico. Ese desarrollo o esa tecnología va a estar disponible o va a ser capturada económicamente, ¿cierto?, solamente por el grupo de alto capital humano que posee la capacidad de manejar esas tecnologías, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Y el resto de la gente puede quedar rezagada. Entonces, de un punto de vista más dinámico, ¿cierto?, y de qué forma nosotros construimos una sociedad desarrollada, más integrada, es subir a más gente a ese proceso. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, uno tiene que ampliar la base del uso, en este caso de la tecnología, o el uso de las necesidades que se requieren para el siglo XXI en una mayor fracción de la población. De otra forma, vas a tener una sociedad que es lo que, a mi juicio, observamos en Chile, con un grupo de personas que concentran altos niveles de ingreso, altos niveles de capital humano, altos niveles de riqueza, ¿verdad? Y una gran masa de la población muy desacoplada de este proceso. La pregunta es, si queremos lograr el desarrollo, ¿de qué forma logramos que ese otro grupo de personas se acople a esa energía? Claro, Dante, pero la verdad es que ahí estamos juntando discusiones muy diversas. O sea, estamos discutiendo políticas ahí sociales, políticas educacionales, políticas impositivas, distribución del ingreso. Es decir, estamos mezclando muchas cosas, pero si vamos a la pregunta de fondo de si Chile debe seguir desarrollando su tremendo potencial en recursos naturales, que por lo demás son recursos que tienen un potencial enorme hacia el futuro. O sea, estamos hablando de cobre, litio para electromovilidad, frutas, pescados que entregan proteínas, omega 3. Hay un punto muy importante, porque todos estamos de acuerdo, por ejemplo, se ha dicho mucho que el litio probablemente es una de las grandes apuestas al futuro de Chile, y ahí surge inmediatamente la discusión de qué debería hacer Chile. Exportar el litio, para lo cual tenemos evidentemente ventajas comparativas para producirlo, o intentar, por ejemplo, que las baterías sean las que se hagan en Chile y que Chile sea un exportador de baterías, o incluso de autos eléctricos, son algunos que probablemente es más difícil. ¿Qué debería hacer Chile? Bueno, mira, deja hacerte un contexto con el litio, porque hoy día de la explotación de litio el 60% lo representa Australia y ellos exportan básicamente concentrado de litio. Chile tiene el 30%, pero en realidad va un paso más allá en la cadena de valor y lo que exporta son químicos de litio. Tú me dices, bueno, ¿por qué no vamos más adelante y producimos cátodos o después células, no? Bueno, porque la misma razón, porque Estados Unidos no lo hace, porque Europa aún no lo hace, porque los desarrolladores de esos productos son básicamente tres: Japón, Corea, China, que es donde se produce todo la innovación tecnológica de punta y que por lo tanto requiere estar al lado de esa otra producción. Por lo tanto, es muy difícil, yo insisto, hay que aceptar nuestra lejanía de esos puntos de consumo, o en este caso, de estos puntos de desarrollo tecnológico de punta, pero eso no va en desmedro de lo mucho que podemos hacer y lo mucho que podemos perder si no lo enfocamos bien. Fíjate que Australia, en los últimos 10 años, pasó de representar, como te decía, 10-15% a hoy día un 60%, ha cuatruplicado su explotación de litio. ¿Qué ha hecho Chile? Ha perdido en estos últimos 10 años participación de mercado, reduciéndose a la mitad de lo que éramos.
Y por lo tanto, ¿a dónde están las diferencias? Por eso digo que a veces un diagnóstico podemos tener común, pero las soluciones nos llevan por caminos muy dispares. Si seguimos con una exceso de regulación en el mercado del litio, vamos a perder el momentum. Las baterías de litio no van a estar para siempre, van a venir otras tecnologías y puede que nos perdamos ese proceso. A ver, yo vuelvo al punto que hice al inicio, citando a César Hidalgo, ¿cierto? Que creo que es una de las personas que más sabe en este tema de complejidad. Y él dice justamente lo contrario, no está hablando de encadenar hacia adelante. Es correcto. Lo que dice es encadenemos hacia atrás. Entonces dice los casos exitosos de encadenamiento ocurren hacia atrás. Entonces él da el ejemplo del cobre, dice diríamos, si que queremos aumentar complejidad, por ejemplo, basado en recursos naturales, lo que él sugería en esa nota al menos, era, por ejemplo, desarrollar tecnología asociada a robótica para la explotación de minería. Y en el litio entonces deberíamos estar desarrollando industria química. Le pregunta si lo estamos haciendo o no, y parece que no lo estamos haciendo. Déjenme compartir con ustedes una gráfica para alimentar también esta conversación que tiene que ver con dos países, Chile en primer lugar, y dos países que suelen ocuparse como ejemplos en estos casos tal vez algo discrepantes. Esa es más o menos, en resumen, la canasta exportadora de Chile. Ustedes ven que el cobre tiene una primacía fundamental, la mitad de las exportaciones son cobre, y también está, por ejemplo, la celulosa, el sector agrícola, el vino, con una presencia importante. Veamos qué es lo que ocurre ahora con Corea del Sur, que suele ponerse, lo veíamos en la nota, como un ejemplo de un país que logró diversificarse y así desarrollarse. Es muy distinto, por cierto, los circuitos electrónicos integrados, otros sectores tecnológicos, tecnologías de la información, vehículos, bueno, sabemos, autos, televisores, celulares, todos tenemos algo hecho en Corea probablemente en nuestras casas. Y el otro ejemplo es el de Nueva Zelanda, que sí ha tenido más que ver con recursos naturales, sobre todo el sector agrícola y forestal, leche, mantequilla, madera, agricultura y también, por cierto, viajes, turismo, transporte, químicos, maquinaria, entre otros. Hablábamos de Nueva Zelanda antes, ejemplos como los de Corea, por ejemplo, que sí han tenido un mayor desarrollo de diversificación. ¿Son ejemplos que nos pueden enseñar algo a Chile, Dante? O sea, ciertamente creo que sí que el tópico de este programa es el modelo en debate. Lo que deberíamos preguntarnos es si es que este modelo es sustentable en el mediano plazo. Y a mi juicio, hoy día estamos en una situación donde deberíamos hacer cambios robustos y sistemáticos en distintas áreas. Entonces, Corea es un buen ejemplo. ¿Nos funcionaría a nosotros? No sé. ¿Te das cuenta? Lo que funciona en Corea no necesariamente va a funcionar en Chile, o lo que funciona en New Zealand no necesariamente va a funcionar en Chile. Pero lo que sí creo que uno legítimamente tiene que hacer es abrir la cabeza, ¿cierto? Y abrirse a posiciones y a ideas distintas y tratar de buscar equilibrios que nos permitan dar saltos a nivel de desarrollo distinto en la transición donde vamos. Yo insisto en el tema. Susana tiene razón en el sentido cuando me dice, claro, tu enfoque es mucho más multidimensional y aquí la pregunta es una pregunta mucho más específica. Pero parte de mi razonamiento respecto a este tema es justamente que requerimos un enfoque mucho más multidimensional para enfrentar este problema. Es decir, si es que tú quieres efectivamente que una gran masa de la población se cuelgue al desarrollo, tú tienes que darle las herramientas y la infraestructura institucional y educativa, por ejemplo, de tal forma que eso ocurra. Si eso no ocurre, es muy difícil, por ejemplo, querer generar una industria en particular, porque no vamos a tener capital humano requerido para ello. Entonces, efectivamente, cuando uno ve los datos en Chile y dice, mira, en realidad 53% de nuestros trabajadores son analfabetos funcionales, es un problema serio, es un problema muy serio para hacer cambios tecnológicos, es un problema serio para innovar, es un problema serio para imaginarnos, ¿verdad?, un país más próspero y más inclusivo. ¿Susana? Claro, es que ahí es donde yo digo, bueno, ¿cuáles son los instrumentos? Está bien, podemos estar de acuerdo en diagnóstico, falta sin lugar a duda mejorar la calidad de la educación y los conocimientos en general. La pregunta es cómo se hace. Porque cuando se pone el ejemplo de Corea, muchas veces la gente dice, bueno, pero es que en Corea se implementaron políticas industriales. ¿Qué significa eso? Tarifas diferenciadas, aranceles, subsidios del Estado. En el fondo, elegir ciertos sectores y ver que esos sean los que tengan potencial de desarrollo. La verdad es que, de nuevo, si uno va a los estudios, no hay una correlación entre que esos sectores apoyados por el Estado hayan tenido mayores ganancias de productividad o crecimiento que otros sectores, incluso más. El Banco Mundial, por ahí por los 90, dijo, estos sectores y estos países se desarrollaron
a pesar de la política industrial y no gracias a la política industrial. Entonces, lo que a mí me preocupa es cuál es la conclusión que sacamos de esto. Si a mí me dicen, primero, que las exportaciones, por no estar diversificadas y por ser de recursos naturales, se está agotando el modelo, yo creo que eso es un error. Yo creo que le ha dado mucho a Chile, le ha dado crecimiento, le ha dado desarrollo, le ha dado superación de la pobreza y por lo tanto, y tiene un gran potencial hacia adelante. O sea, yo veo que son rubros que se van a seguir desarrollando fuertemente. Si además de eso me dicen, no, pero es que igual el Estado debiera elegir ciertos sectores y meter todas sus fichas ahí para desarrollarlo. Yo creo que eso es un error, salvo que lo hagan en la misma dirección que lo están haciendo nuestras ventajas comparativas y la iniciativa privada. Porque la probabilidad de que un burócrata sepa mejor cuál es el futuro y destino de nuestro país, lo veo muy difícil. Solo un minuto antes para responder antes de irnos a la pausa. ¿Hay alguna posibilidad o podría ser positivo que el Estado de alguna manera direccionara algunos rubros, por ejemplo? O sea, el año pasado vino un economista coreano, ¿verdad?, que trabaja en la Universidad de Cambridge y dio una charla en el CEP, en el Centro de Estudios Públicos. Y él daba una serie de ejemplos, ¿cierto?, donde la intervención del Estado había sido positiva. ¿Te das cuenta? Entonces, efectivamente, hay ejemplos donde este tipo de intervenciones han funcionado y han funcionado de forma satisfactoria. ¿Te das cuenta? Entonces, mi juicio o mi comentario no es que esto nos vaya a resultar necesariamente a nosotros y seamos capaces de elegir a los ganadores o a los sectores donde podamos desarrollar, digamos. Mi argumento es que hay evidencia en todas las direcciones y por lo tanto uno no debiera cerrarse o creer que este es el único camino posible. Hay otros caminos posibles, ¿te das cuenta? Y por lo tanto, mi invitación y mi sugerencia, si es que estamos discutiendo el modelo, es abrirse genuinamente ese debate. Tenemos que hacer una pausa, luego vamos a seguir con la conversación. Vamos a incorporar también desde California a Sebastián Edwards a este debate. Estamos de vuelta en 360, el modelo en debate. Hemos visto algunos ejemplos. Vamos nuevamente a las gráficas que están basadas en los datos del Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard. Esto es la canasta exportadora de Finlandia, como ustedes ven, tremendamente diversificada, tecnologías de la información y la comunicación, metales, automóviles, químicos, maquinarias, entre muchos otros. Es una típica canasta muy diversificada de país desarrollado. Pero luego tenemos el otro ejemplo del que también hemos hablado bastante en el día de hoy, Australia, también un país desarrollado y que se basa bastante más en la minería. Esto es un poquito más parecido a lo que veíamos en Chile, ¿no? Muy importante el carbón, muy importante el hierro y el petróleo en la canasta exportadora de Australia. Y finalmente uno que, claro, no es un ejemplo positivo sin duda, es el de Venezuela. Vean ustedes, prácticamente todo es petróleo. Es prácticamente su único producto de exportación. Además, el petróleo golpeado, en fin, la situación de Venezuela ustedes saben cuál es, pero claramente es un ejemplo distinto de un país que depende prácticamente de un solo producto. Vamos a seguir la conversación junto a Susana, junto a Dante y a nuestro invitado Sebastián Edwards, economista académico de la UCLA, que ya nos acompaña desde California. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenas noches. Daniel, buenas noches, un gusto y felicitaciones por el nuevo programa, ¿no? Así Me parece que es una contribución importante al debate y saludos a Dante y a Susana. Eso es lo que esperamos. Introduzcamos de inmediato la conversación, Sebastián. Nuestra pregunta era, ¿cuál es la vocación de Chile? ¿Más bien el camino del desarrollo va por aprovechar nuestras ventajas en recursos naturales o más bien por diversificar la canasta exportadora? Bueno, es como la vieja respuesta de la PSU, todas las de arriba, ¿no? Hay que buscarle ambas. Pero yo creo, Daniel, que siendo un debate muy importante hay que ir muy a fondo y con calma. Y creo que en general en Chile nos estamos apresurando un poco en el debate sin ir a fondo. Yo escuché un poquito la conversación que tenían ustedes antes y es importante, pero creo que hay un poco demasiado argumento de fuente secundaria. Hagamos nosotros la tarea, eso es lo que yo propongo, y miremos los datos, y en ese sentido lo que tú acabas de hacer, de mostrar a Finlandia y a Australia, es muy interesante. Yo creo que más o menos por ahí hay que empezar. Y la respuesta al final, para la pregunta que tú me acabas de hacer, mi respuesta es que obviamente que a mí me encantaría diversificar, y me encantaría que fuéramos campeones mundiales de muchas cosas. Pero tenemos que empezar de antes. Que la primera pregunta es ¿por qué tenemos esta matriz que tenemos? ¿De dónde viene? ¿Es la consecuencia de qué? ¿Es la consecuencia de un modelo económico, como tú has insinuado en algunos de tus escritos, de muchos rentistas,
de un poquito quizás empresariado perezoso, yo no sé si dijiste eso, pero hay gente que lo dice, o es el producto de otra cosa. Yo digo, empecemos por ahí y vamos escalando y vamos a terminar con una discusión, creo yo, diciendo, pucha, hagamos cosas para diversificar, pero seamos realistas, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos lograr. Sebastián, sí. Para ese apuntamiento, porque claro, el hecho de que Chile esté muy concentrado en recursos naturales no es algo nuevo, no viene del ladrillo, por decirlo así. Desde antes, en algún momento el trigo, luego fue el salitre, después ha sido el cobre. Siempre hemos dependido básicamente de esos recursos naturales. La pregunta ¿es posible efectivamente cambiar eso? ¿Y cómo bueno, pero yo creo que esa es la pregunta final, pero te estás apresurando. ¿Ya? Es que yo creo que la pregunta, ¿cuánto tiempo no tenemos? No, yo entiendo que no tenemos tiempo, pero si nos apresuramos vamos a hacer las cosas con las patas. ¿Ya? La pregunta que hay que hacer, y tú la insinuaste, y eso es muy importante, somos únicos en lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y yo te voy a decir, usando los datos que tú usaste, que son útiles, no perfectos, pero yo los encuentro útiles, los de complejidad. Y lo que eso nos dice es que dentro de, y me voy a concentrar, estamos en el lugar 72 de 133 países. Es decir, producimos puras cosas simples, ¿ya? Y mucho recurso natural. Y la pregunta que tenemos que hacernos, bueno, pero ¿por qué es eso? Y terminamos con la tuya. Y yo te voy a dar las razones por las cuales hacemos eso. Hay solo 4 países de la OCDE, y voy a concentrarme en la OCDE porque es el grupo al que aspiramos a ser parte seria. Hay solo 4 países de la OCDE que están en ese ranking debajo del número 50, ¿ya? Es decir, que producen como en un club con nosotros, cosas súper simples. Esos 4 son Chile, además de Chile son Nueva Zelanda en el lugar 53, Grecia en el lugar 54 y Australia en el lugar 85. ¿Ya? Entonces ahora nos tenemos que preguntar qué tienen todos estos países en común entre ellos, y si eso nos da pista para explicar por qué somos como somos. Una vez que entendamos por qué somos como somos, entramos en la etapa de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Y hay muchas cosas que podemos hacer. Algunas las nombró Dante, y hay que tener cuidado en no caer en la trampa a la que se refería Susana. Pero fíjate, termino con esto y seguimos la conversación. De esos 4 países, somos Chile, es decir, dejémoslo Chile, vamos a compararnos con los otros 3. Grecia es completamente diferente porque 70% de sus exportaciones son servicios, turismo y transporte, así lo vamos a dejar de lado. Y nos queda Australia, Nueva Zelanda y Chile. Fíjate que son los únicos 3 países de la OCDE que están al sur de la línea del Ecuador. Que a lo mejor tiene algo que ver con eso. Son los 3 países que están más lejos de los centros comerciales del mundo. Son 3 países aislados. Entonces uno empieza a decir, pucha, si yo hago un análisis estadístico como los que hace Dante, que aprendió en una muy buena universidad donde él estudió, la UCLA, hace un estudio estadístico de ese tipo y hace una regresión. Resulta que la baja complejidad de estos 3 países se explica porque están lejos, aislados y no tienen contacto con vecinos para poder ser parte de cadenas de suministro, que es lo que se requiere hoy en día para poder hacer productos sofisticados. Perfecto. Entonces, una vez que uno lo mira así, la cuestión es distinta a cuando uno dice, chuta, aquí hay una gran falla. No, es una cuestión estructural. Y dada esa cuestión estructural, tenemos que preguntarnos lo que tú dices. ¿Podemos hacer algo para derrotar lo que yo llamo la maldición de la distancia? Porque estamos lejos, y si estamos lejos no podemos participar en estas cadenas. Y tú sabes, que al igual que todos sabemos, los productos hoy en día no se hacen sofisticados, no se hacen en un país, pasan la frontera de aquí para allá, de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá, 12 veces, 14 veces. La distancia te impide ser parte de esas cadenas. Entonces, yo creo que empezamos de ese diagnóstico. Démosle, Sebastián, la palabra a Dante Contreras precisamente, a ver si hay acuerdo, si hay desacuerdo con lo que dice Sebastián. Total acuerdo, eso te aseguro. Dante. A ver, mira, yo tengo una pregunta para Sebastián, digamos, respecto a, una cosa es la matriz, pero otra cosa, tengo 2 preguntas de hecho, y la otra cosa es, ¿qué hay detrás de esa matriz? En el fondo, ¿qué estructura, por ejemplo, conversábamos previamente con Susana y con Daniel respecto a la estructura, por ejemplo, de tecnológica o de capital humano? ¿Cómo esa estructura sustenta esa matriz exportadora, por una parte?
¿Viste? Brillante, esa es la respuesta, claro. Y por otra parte, es la no linealidad de esto, en el sentido, tú dices, claro, en el grupo donde podríamos como ubicarnos dentro de la OECD, Australia y New Zealand están en el puesto 50 y nosotros estamos en el puesto 70. No, pero disculpa, 85. En Australia, 85. Nosotros estamos en el medio de ellos dos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, tú dices, o sea, Australia tiene menor complejidad que Chile en ese índice. Sí, lo que pasa es que somos los países del sur. La cuestión es súper simple. Digamos, yo escribí una columna y me tiraron las orejas porque puse como ejemplo, como un país más complejo, mucho más complejo que nosotros, El Salvador. ¿Ya? Y salió un fulano que me dijo, no, eso es porque es pura maquila. Bueno, México es mucho más complejo, Costa Rica es mucho más complejo. ¿Qué tienen todos esos países en común? Malasia es más complejo. Son países que no están aislados, están cerca y pueden participar de esto. Ahora, lo que dice Dante, déjame terminar con esto, de lo que está detrás del capital humano es lo esencial. Y yo tengo ahí una propuesta que se la voy a dar en un segundo, claro. Ok, antes de darle la palabra a Susana, solo un minuto te pido, Susana, porque claro, hay un tema acá, pero también uno se pregunta, por ejemplo, ¿es también una especie de maldición de la distancia que estemos tan mal en temas como patentes de alta tecnología, exportación de tecnología, inversión en investigación y desarrollo, donde somos completamente colistas cuando nos ponemos en la OCDE, o incluso en grupos más grandes de países, estamos muy abajos? ¿Eso también crees que tiene una explicación que tiene que ver con la estructura de Chile o su geografía, o ahí sí hay algo que tiene más que ver con el modelo, por decirlo de alguna manera? Eso tiene que ver con el pésimo sistema educacional que tiene Chile. Déjame, te voy a dar otro ejemplo. Nueva Zelanda, un país con 5 millones de personas, tiene 4 universidades en las mejores 300, las mejores, ¿ya? Chile no tiene ninguna, con 20 millones de habitantes, 19 millones de habitantes. Australia tiene 6. Es decir, el sistema, lo que dijo Dante es exactamente, la OCDE también calcula un índice de requerimientos de la capacidad de la mano de obra. Chile está muy, muy mal. Es decir, tenemos la manera de llegar a ser Finlandia, que tú pusiste Finlandia, Daniel, en el dibujo, no pusiste Noruega, que está en el lugar 46. Es decir, Finlandia está en el lugar 13, es el país nórdico. Noruega es un país con enormes riquezas en el petróleo. Bueno, pero si tú miras la OCDE también, la OCDE tiene datos de todo. Sí, claro. Tiene unos datos sobre acervo de recursos naturales por persona. En todos los países del mundo. Y Chile, Nueva Zelanda, Noruega, todos estos son países que tienen muchísimo capital, recurso natural. Claro. Entonces lo que hace Noruega, lo que hace Canadá, es no le da la espalda a los recursos naturales, pero desarrolla nichos tecnológicos. Y nosotros tenemos una pésima educación. Fíjate que llevamos 20 años, un montón de gente tratando de cambiar el currículum y la duración de la carrera de ingeniería en Chile. Sigue durando 6 años. Formamos unos estudiantes de ingeniería que son muy sabios, pero muy teóricos. Claro. En la mayoría de Entonces, lo que hay que hacer es lo que dice Dante. Para que intervenga Susana también, Sebastián. Susana, por favor. Sí. No, primero yo estoy totalmente de acuerdo que acá hay un factor común que es la distancia. Lo que habíamos comentado antes con Dante, ¿cierto? De que eso sí caracteriza a estos países y hay que vivir con ellos. Ahora, acá hablamos mucho del modelo y yo creo que la belleza del libre mercado es que no es un modelo. Y eso permite que se desarrollen aquellas actividades donde se tienen ventajas comparativas. Y en el caso de Chile, su comillas, de nuevo, modelo exportador, su matriz exportadora, se ha visto muy beneficiada por políticas transversales, como la apertura comercial, que finalmente nos da mucho más escala, porque somos un país chico, nos obliga a ser más eficiente, porque le mete competencias de los otros países, nos permite acceder a productos más baratos. Es verdad que hemos dejado de producir algunos que tenían una industria protegida décadas atrás, pero claro, éramos ineficientes y nos conviene más traerlo desde afuera. Dicho todo eso, yo creo que estamos claros y hay un consenso acá de que hay desafíos pendientes y desafíos que tienen que ver justamente con el capital humano, con la innovación, con el desarrollo de otros servicios asociados. Y ahí, y a eso quiero entrar de nuevo, ¿cuál es la solución?
Y para mí la solución no es mirar para atrás lo que eran políticas industriales selectivas o esto de los clústeres o cualquier política de apoyo selectiva desde el Estado, sino que más bien políticas y apoyos horizontales, transversales. Cuando estamos hablando, perdón Sebastián, cuando estamos hablando de exportaciones, bueno, necesitamos más infraestructura, necesitamos mejores aeropuertos, mejores puertos, mejores carreteras, infraestructura logística. Cuando hablamos de innovación, bueno, ahí sí le veo un rol al Estado cuando dispone de recursos para la investigación y el desarrollo. Son políticas que no seleccionan un sector, pero que son transversales para que se despliegue la iniciativa privada ahí donde tenemos mayores ventajas. Yo creo que estoy esencialmente de acuerdo con algunas, como quien dice, aristas diferentes. Yo creo que seleccionar un sector hacia dedo por funcionarios bien intencionados e iluminados no está bien. Pero, de nuevo, si uno mira los datos, hay que mirar los datos, ¿ya? Uno mira los datos. Hay, Daniel, Susana, Dante, como 7 países solamente que en los 25 años que tenemos datos de cuán compleja es la matriz, han pasado de estar en el tercer grupo a los primeros 40. Esos países son los países bálticos, Lituania, Estonia, Latvia, Turquía y las Filipinas, ¿ya? Todos, primero que todo, al norte de la línea del Ecuador y todos cerca. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a desarrollar nichos que les permite usar sus recursos naturales, los que los tienen, y si no, usar los recursos naturales o lo que producen los vecinos. Ahí yo creo que podemos ser más o menos selectivos. Nosotros vamos a poder desarrollar nuestra matriz en la línea de lo que hizo Finlandia, Noruega y Canadá. Y tiene que ser en relación a lo que ya exportamos, nichos que tengan mucho componente tecnológico y mucho componente de inteligencia artificial, porque eso no requiere el transporte. Y ahí sí podemos dirigir la acción del Estado a armar esos nichos, ¿ya? Entonces yo tengo una propuesta, termino con esto, una propuesta súper simple. Las becas Chile debieran enfocarse en un porcentaje mayoritario en ingeniería. Y en ingeniería, no en el MIT o en el Instituto de California Tecnológico, donde están los premios Nobel de física, sino que en escuelas de ingeniería muy pragmáticas, muy prácticas, en Taiwán, en Finlandia, en Noruega, en Georgia, el Georgia Tech, que es maravilloso, y pasar menos economistas becas Chile, ojalá que ninguno, porque ya hay muchos. Mucha competencia. No creo en la competencia. Yo ya estoy viejo, así que los que vayan a estudiar no me van a competir. Pero ingenieros, correcto, científicos, matemáticos, eso es lo que necesitamos. Para seguir con la discusión, déjeme poner 2 ejemplos de cosas que sí se hicieron en Chile y que da la impresión de que tuvieron relativo éxito. La industria forestal y los salmones, ambas tuvieron algo que ver con, si se quiere, dirección desde el Estado del sector público. En el caso de los salmones, un proyecto público. En el caso de la industria forestal, muy incentivada por un decreto ley que daba condiciones tributarias especiales. ¿Son buenos o malos ejemplos esos? Yo creo que son... Partamos por Dante, Susana, y luego contigo, Sebastián. Oye, disculpen que yo me interrumpo porque no los veo ustedes, para que el público sepa. No veo el lenguaje corporal, así que yo estoy mirando, me estoy mirando a mí mismo, lo cual es medio raro. Susana, ¿son buenos o malos ejemplos? ¿Se podrían o no replicar? Por ejemplo, los salmones o la industria forestal. O sea, yo creo que el ejemplo de los salmones y la celulosa son buenos ejemplos de intervenciones que han dado resultados, han generado crecimiento, han generado empleo. Y siguiendo con la idea que decía recién Sebastián, hay en esta lógica de clúster, que es como una cosa más intermedia entre free market y tomar decisiones hacia dedo respecto a qué sector desarrollar. Cuando uno ve el norte grande, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención que ahí se conjugan una serie de factores que es bien interesante. O sea, tienes minería de punta, tienes astronomía de punta, ¿cierto? Y ahora tienes energía solar de punta. Entonces, si yo adiciono a lo que decía Sebastián hace un rato, yo no entiendo por qué ahí no tenemos o estamos desarrollando los mejores ingenieros de Chile, ¿verdad?, en manejo de datos,
en hidráulica, en minería, etcétera. O sea, eso es un nicho que está construido, que está ocurriendo ya. La astronomía es fundamental para la Big Data, por ejemplo. Exactamente. Entonces, tú ves ahí tenemos como a lo mejor del mundo, en minería, en astronomía y en energía solar. Ahí deberíamos poner alguna ficha quizás, ¿no? Oye, déjame... Sí, Susana primero, Sebastián. Susana. Sí, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con Dante. O sea, efectivamente hay una falta de innovación y de desarrollo en sectores en que debería empezar a verse y que evidentemente hay que ver por qué no se están produciendo. Ahora, tú preguntabas por dos casos específicos. Bueno, ¿qué pasa si yo selecciono ciertos sectores y le pongo ficha? Yo creo que ahí hay que tener cuidado. O sea, primero con ciertas condiciones. Que sea muy temporal, muy transitorio. O sea, por un tiempo establecido, que ojalá sea cofinanciado, o sea, no toda la apuesta sea del Estado, sino que también hayan privados dispuestos a invertir y poner fichas ahí. Y tercero, con resultados que son inciertos, porque ¿qué pasó con el 701 de apoyo a la forestación? Si le hubiera ido mal, pierde el gobierno, pierden los contribuyentes, los que generan esos recursos que se perdieron. Pero le fue bien. Y ahora se cuestiona la legitimidad de esa ganancia. Entonces, no es tan fácil. ¿Hasta cuándo se mantiene? Porque ya cuando eran enormes empresas forestales uno decía, ya está bueno que tengan exenciones tributarias. Lo cierto es una discusión más larga, es que favorecía principalmente a los pequeños, sobre todo en los últimos años eso se corrigió. Y por lo tanto, tiene que ser excepcional, transitorio, cofinanciado. Y donde realmente el Estado puede hacer una diferencia. Sebastián, déjame introducir también el tema del que estamos hablando, un poco el tema de los clústeres. ¿Es posible hacer algo así, por ejemplo, en el Norte Grande, poner a trabajar juntos? Una de las impresiones que el Estado, la empresa privada, las universidades están trabajando cada uno por su lado. ¿Se puede hacer que realmente trabajen juntos de manera de generar ese tipo de alianzas virtuosas? Bueno, yo creo que lo que dijeron los otros panelistas es más o menos de la dirección correcta. El rol de la coordinación es muy importante y el Estado es el que puede proveer coordinación. Hay otras instituciones que pueden proveer coordinación. La Fundación Chile, que es una entidad que está entre mitad de camino entre el Estado y el sector no de las ONG, ¿no? Hay obviamente que se necesita coordinar, pero yo creo que yo me siento un poco incómodo si el apoyo sea a empresas específicas, porque ahí va a haber corrupción, aprovechamiento, lo que sí creo yo que un área geográfica, por ejemplo, es muy amplia. Lo que dice Dante del Norte Grande me parece que es muy interesante. Pero nuevamente la evidencia, lo que me contaba el exministro de Energía, Máximo Pacheco, cuando se instalaron los paneles en el norte de energía solar en el Norte Grande, hubo que traer técnicos de Portugal y de Bulgaria o Rumania, no recuerdo, uno de esos dos países, que les pagaban, creo que no sé cuántos $1.000 por día y los traían por 15 días y los llevaban, porque en Chile no hay, o no había hace 4 años, técnicos para que prepararan e instalaran los paneles. El país número 1 del mundo en ventaja comparativa para energía solar no tiene técnicos, ¿ya? Yo soy director de una compañía minera de estadounidense y queremos contratar ingenieros de minas chilenos, no se producen suficientes, ¿ya? Entonces, el tema que mencionó Dante es un tema muy importante. Y termino con esto. Es el éxito que tuvo Chile en sus exportaciones agropecuarias es producto de una intervención del Estado que lideró Edgardo Benninger en los años 60 en el proyecto Chile-California. Se formaron una enorme cantidad de ingenieros agrónomos en la Universidad de Davis en California, que es la universidad donde se estudia toda la parte agrícola, que volvieron a Chile y que fueron esenciales. Claro, sí. El Estado obviamente que tiene que jugar un rol. Y en Chile el apoyo que le da el Estado a las universidades es paupérrimo. Enio Vivaldi acaba de escribir un artículo con toda razón quejándose de que la Universidad de Chile está abandonada de la mano del Estado y de la mano de Dios, quizás también, no sé. Susana. Sí, bueno, ahí hay una discusión un poco distinta, ¿no? Pero quiero tomarme algo que dijiste antes, Sebastián, que es esto de beneficiar ciertos sectores, siempre ciertas empresas, que además genera una cierta presión y una cierta búsqueda de capturar rentas más que de generar rentas, pero
Es bien interesante como también el mundo ha evolucionado y se ha alejado un poco de estos modelos de pick the winner, o sea, elige al ganador, y hoy día la OECD habla de match the winner. Y efectivamente lo que quiere decir con eso es hay un rol de coordinación, hay un rol sin duda del Estado cuando no hay información suficiente o hay asimetrías, cuando no hay coordinación suficiente, cuando una empresa por sí sola no va a generar investigación porque no va a poder rentabilizar eso, pero si lo hace toda la industria va a tener una externalidad positiva. Bueno, ahí evidentemente hay un rol de coordinación, de articulación por parte del Estado. Pero, insisto, siempre que no vaya contra la natural evolución que se da y si las señales de precios están bien dadas, con la natural evolución que se da en el mercado. ¿Dante? Sí, yo quería tomar el punto que hacía Sebastián sobre el tema de los paneles solares. Me parece súper interesante el ejemplo. Y justamente ahí se resalta lo que yo trataba de comunicar previamente, el tema del encadenamiento exitoso hacia atrás. Entonces, queremos instalar paneles solares, no tenemos técnicos capaces que lo hagan. Entonces traemos técnicos de Portugal. Bien, eso es razonable porque estamos instalando. La pregunta es, ¿qué hicimos después de eso? ¿Ah? ¿Dónde está la formación de los técnicos que van a sustentar la próxima planta o la mantención de las ya existentes? ¿Te das cuenta? Entonces creo que hay un espacio natural. O sea, es realmente, llama mucho la atención, teniendo la mejor astronomía del mundo, la minería y insisto, ahora la energía solar, que no seamos capaces de desarrollar ahí un polo muy potente de innovación tecnológica y de formación. ¿Sebastián? Sí, eso yo insisto, tiene que ver con una política educacional que ha sido desastrosa desde hace muchos años y con una enorme falta de apoyo a las universidades, en particular pienso yo a las universidades públicas. Pero creo que el punto que decía Susana, Daniel, es muy importante de no elegir ganadores. Alguien dijo, en virtud de una columna que yo escribí, donde me referí también a Daniel a ti, dijo, Edward se está completamente equivocado, miren todo el litio que tenemos, ¿por qué no hacemos batería de litios y autos eléctricos? Primero, eso es una ignorancia absoluta de cómo se hace un auto eléctrico, pero imagínate si hiciéramos eso, habría que licitar qué compañía le vamos a dar un subsidio a una compañía específica, ¿ya? Un subsidio enorme, y dado que no se puede hacer el auto completo en Chile, hay que mandar a hacer la cadena de suministro internacional. ¿A dónde? Porque no lo vamos a mandar a Bolivia, ellos no tienen la capacidad, Perú tampoco, y Argentina es completamente un país no confiable, con excelentes ingenieros, pero es un país que tiene un contrato del gas, lo cortan. Es decir, no podemos. Sería un enorme error. En cambio, si formamos ingenieros de primer nivel, a ellos se les va a ocurrir, como a los chicos que se les ocurrió hacer el corner shop. Nadie en Chile les quiso dar un peso de suministro y de financiamiento. Y le vendieron la compañía a Walmart y después se la vendieron a Uber, no sé quién, claro, por cientos de millones de dólares. Claro que sí. Sebastián, muchas gracias. Y Sebastián Edwards acaba, sin quererlo, digamos, de empalmar el tema de nuestra siguiente semana, que va a ser precisamente cómo innovar en nuestro país. Muchas gracias, Sebastián, por habernos acompañado desde California. Muchas gracias, Susana y Dante, por estar aquí con nosotros en el estudio. Encantada. Muchas gracias y buenas noches. Y el próximo jueves, entonces, volvemos con un segundo capítulo del Modelo en Debate, que precisamente va a estar centrado en el tema de cómo hacemos de Chile un país más innovador. Nos vemos el próximo jueves. Muy buenas noches.